Mateo capítulo 5, al principio nos estaba hablando acerca de las bienaventuranzas, ¿cierto que sí? Que son como unas escalas que nos permiten ir creciendo, paso a paso, ¿cierto? ¿Está conmigo? Pero luego el Señor estuvo hablando el siguiente domingo acerca de que somos ¿qué? Luz y sal, y que es importante que entendamos que somos factores de cambio. La sal da sabor, la luz se lleva las tinieblas, la sal preserva de la corrupción y la luz nos permite caminar, ir por un camino despejado. Amén. Luego estuvimos hablando acerca de qué cosa, del amor inagotable, del amor hacia los enemigos, ¿cierto? Pero allí había una llave bien interesante, porque hablaba acerca de qué, de la ira, ¿de qué más? Del adulterio y del divorcio, ¿cierto? Preste atención aquí, porque ahí en esa parte era bien interesante. El Señor estaba diciendo que cuando no tenemos un control de nuestro temperamento, de la ira, del enojo, eso nos podía estar llevando a asuntos de adulterio, y como consecuencia de eso, detener el divorcio se hace muy difícil, ¿sí? Obvio, el propósito del Señor es restaurar vidas, restaurar familias, matrimonios, y ese va a seguir siendo su propósito. Sin embargo, hay temas bien profundos en todo esto, y paramos para trabajar sobre completamente nuevo la semana anterior, pero hoy vamos a retomar el Sermón del Monte. Amén. Para que si usted lleva sus notas allí, escriba retomamos. Capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6 de Mateo, y acá hay un tema interesante, un tema que la verdad poco enseño. Hablamos de esto cada 8 días, pero poco enseño de esto, y bueno, esta es la oportunidad dada por la palabra del Señor para hacerlo. El capítulo 6 de Mateo se divide en 3 partes. Si a usted le gusta estudiar y le gusta tener claro eso, escríbalo allí. Hay 3 partes, y el Señor nos enseña acerca del dar, de orar y de ayunar, ¿sí? En 3 partes se divide este capítulo 6. ¿Cuáles son? Dar, orar y ayunar. Hoy vamos a hablar de la que más nos gusta. ¿Cuál es? Dar. Pensé que usted estaba diciendo ayunar. Dar, sí, dar. Pero hay que tener mucho cuidado. Voy a leer porque Mateo capítulo 6 tiene en diferentes fracciones o en diferentes momentos este tema. Comienza del 1 al 4, luego se salta al 19 hasta el 24. ¿Listo? O sea, son 2 partes que está hablando de lo mismo. Voy a leerlos en general y luego entramos a la explicación. ¿Está conmigo? Dice la escritura: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Verso 2, cuando les des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo en verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando les des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda, lo que hace ¿qué? La derecha. Entrega tu ayuda, ¿en dónde? Y tu Padre, quien lo ve, te recompensará. En la Reina Valera dice, te recompensará en público. Y luego nos saltamos al versículo 19, dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. 20, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Verso 22, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad, y la luz que crees tener en realidad es oscuridad. ¡Qué densa es esa oscuridad! Verso 24, nadie
puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado, ¿a qué cosa? Al dinero. Y aquí hay un tema bien complejo, mis hermanos. Y quiero que empecemos con los primeros 4 versículos. Y a ese segmento le he titulado Dar con cuidado. Dar con cuidado porque tiene que ver cuando en este segmento tiene que ver cuando yo le doy una ayuda a alguien en particular. No tiene ni siquiera que ver cuando yo doy mi ofrenda o mi diezmo. Tiene que ver cuando yo he observado una necesidad en particular y busco que los demás me vean, que salga el tema para yo poder decir que lo hice. Cuando yo doy, dice la Escritura, debo dar ¿cómo? En silencio. Dice Charles Spurgeon en uno de sus escritos, dice, debes dar de tal manera que ni tú mismo te des cuenta que estás dando. Así de privado debe ser. Y que el único auditorio que tengas sea Dios. Eso es suficiente. Amén. Si el único auditorio que yo tengo cuando doy es el Señor, debemos darnos por bien servidos. En la antigüedad los judíos tenían conectado el dar a otros con el perdón de sus pecados. Si usted va a estudiar las Escrituras en el Antiguo Testamento, la mayoría de las personas que daban como una ley que estaba anclada o amarrada a cuando yo doy, yo sé que Dios me va a perdonar. Pilas con esto. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Amén. Ahora, ¿quiere decir que en el Nuevo Testamento no debemos dar? Debemos dar. Porque decimos que amamos y nos sabemos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? O sea que amar está anclado ¿a qué? A dar. Yo no puedo decir que amo cuando no doy. Es claro. Yo no puedo decir que amo al Señor. Yo no puedo decir que amo a mi hermano o a mi hermana. Yo no puedo decir que amo a la iglesia y quedarme solamente allí. Santiago dice, muéstrame tu fe por las obras. Entonces, cuando yo doy, debo dar con cuidado. Cuando yo observo una necesidad en particular, debo guardar silencio. La observé. Dios me hizo consciente de esa necesidad. Cuidado aquí. Porque mire lo que dice el versículo 2. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los ¿qué? Los hipócritas. Y esta palabra en el griego significaba actor. Actor o actriz. Esa era la manera en la que se les llamaba. No se les llamaba actor o actriz, se les llamaba hipócrita. ¿En qué trabajas? No, yo soy hipócrita. Estoy trabajando como hipócrita en una novela, ¿cierto? ¡Ay, qué buen hipócrita eres! La verdad me convenciste. Eres tan buen hipócrita. Pero aquí el contexto me está sacando del escenario, de una tarima, de un vestuario como tal, de una máscara como tal. Y me está diciendo, mírame, no seas hipócrita. No te pongas en un papel que no es tuyo. No hagas lo que no debes hacer, creyendo que estás haciendo otra cosa. Eso es ser hipócrita. Y ahí es donde el Señor está haciendo un énfasis muy, muy especial. Si yo he observado una necesidad, si el Señor me ha abierto mis ojos a una necesidad, vea, guarde silencio. Guarde silencio. Y ore al Señor para que Él le dirija cómo hacerlo. Ahora, una cosa es que yo pueda dar algo a alguien y otra cosa es que eso se vuelva una carga. Porque cuando se convierte en una carga, perdió el efecto. Y el que lo recibe no debe creer que como lo recibió una vez de esa persona, lo debe seguir recibiendo de esa persona.
Porque ¿en dónde deben estar puestos nuestros ojos? En el Señor. ¿Sí? Hoy no me has traído lo que siempre me traes. Entonces ya se formó ¿qué? Una carga, una obligación. Y no es por obligación. Y vamos a ir desarrollando el tema más adelante. ¿Sabe? Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros los latinos es que no damos. Nosotros damos comida. Recibimos una visita y comida. ¿Cierto que sí? Yo escuchaba a un pastor argentino hace unos años atrás, y en Argentina tienen un hábito, como una fiesta, digámoslo así, que es algo así como amor y amistad. Pero el punto es que allá amor y amistad, hasta donde él explicó, es que si yo tengo 10 amigos, a mis 10 amigos sí o sí les debo demostrar mi amistad dando. Entonces él decía, y yo solamente veía que teníamos hijos y yo pensaba, y cuando estos tengan sus amigos, ¿cuánto dinero hay que tener listo para que ellos den a sus amigos? ¿Me hago entender? La única fiesta donde se invita y es el homenajeado el que da, es esta. Amén. ¿Sí está conmigo? Porque nos es difícil dar. Al latino le es difícil dar. Porque el latino tiene infortunadamente una herencia en su cerebro, en su ADN. Y es que todo debe ser robado, a la mala, a la trampa, se descuidó, lleve, perdió, se llamó, yaper, ¿cierto? Etcétera, etcétera, con todos los giros lingüísticos que tenemos. Perdió, ¿cierto? Ya. Y ahí, infortunadamente, llevamos esa cultura a nuestra vida cristiana. Infortunadamente llevamos esa forma a nuestra vida de nacido de nuevo. Y el Señor está diciendo, así no debe ser. Cuando des, vas a hacerlo en secreto. Y cuando yo estaba leyendo el texto, y eso lo vamos a tocar dentro de 8 días, déjeme decirle una cosa que me llamó la atención. Cuando el Señor dice, cuando vayas a dar, debes hacerlo ¿cómo? En secreto, ¿cierto? Porque mi Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Y cuando ores, entra en tu habitación, cierra tu puerta, porque tu Padre que ¿qué? Te va a ¿qué? Mire que no solamente el Señor va a recompensar la oración. Y decía un pastor, en nuestra iglesia tenemos un lugar de oración, y en ese lugar de oración hay una caja. Y están los sobres de las ofrendas y los diezmos. Así que cuando usted pasa por ese lugar, usted ora al Señor y nadie se dio cuenta que tú pusiste o no pusiste un sobre allí con algo. Porque el Padre que ve en lo secreto, no solamente lo que tú das, sino lo que tú oras, Él se va a encargar de ti. ¿Sí ve la diferencia que hay, iglesia? ¿Hay o no hay diferencia? El presupuesto del latino siempre está alcanzado. Porque como no tenemos dólares, sino que aquí ganamos pesos. Entonces, y tenemos cualquier cantidad de taras para decir que no voy por esto y por aquello y por lo otro. En algo, el Señor me exhortó a través de mi esposa hace un tiempo, y era que estábamos almorzando y llegó una persona y cuando yo como no me gusta que me molesten. Parezco como un perro cuando me ponen el plato de comida. Porque estoy comiendo. Y me porté muy mal. Porque llegó una persona a pedir algo y yo le dije, mira, ahorita no, estoy almorzando. O sea, fui terriblemente grosero con esa persona. Y mi esposa me quedó mirando como ven las esposas, que solamente ellas tienen ese don, esa gracia, ese bálsamo. ¿Por qué se ríen, hombres? Ellas tienen un bálsamo para mirarnos a nosotros con tanto amor y cariño. ¿Qué hiciste? Yo, pero estoy comiendo. ¿Pero qué hiciste? Ese señor tiene hambre. Me quedó la yuca aquí atravesada.
Y yo en mi interior rogando, Señor, por favor, vuelve a mandarlo, por favor, vuelve a mandarlo. Japper no, no perdió. ¿Sabe qué hizo el Señor? Me devolvió a ese señor. Señor, bien pueda, siéntese. Va a tomarse una sopita. Porque siempre pensamos que no tenemos para ayudar. Lo primero que pensamos es, no, hazte. Pero lo que el Señor está diciendo, luego nos saltamos al versículo 19. Mire lo que dice la Escritura. No me estoy saltando a los otros versículos porque no quiera enseñarlos. Lo que pasa es que está hablando de la oración y el ayuno y eso lo vamos a estudiar la semana entrante. Pero vuelve y toma en el versículo 19 y dice que ¿qué? ¿Que no qué? No almacenen ¿qué cosas? ¿Cómo se llama la enseñanza hoy? Tesoros en el cielo, ¿cierto? Y había allí una mujer con un cofre abriendo y mucho oro resplandeciendo adentro de él. Donde las polillas, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí ¿qué más cosa? Los deseos de tu corazón. Y cuando usted y yo tenemos una actitud de agarrar, una actitud de avaricia, eso hace perder el efecto. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque a propósito de la teología de la prosperidad, y usted me va a decir, ¿qué es eso, pastor? Yo le voy a explicar. Para los que no lo han escuchado, la teología de la prosperidad dice que a propósito, apunto para decir que es un error, que es una falsa doctrina, que no es bíblico y que infortunadamente muchas personas han sacado de ello provecho para ellos mismos. La teología de la prosperidad dice que usted no tiene por qué ser una persona escasa. 1, 2, dicen que usted debe tener siempre más. Y dicen que usted debe darle a Dios para que Dios le devuelva. Aparte de un sinnúmero de aberraciones más que enseñan, utilizando muchas veces las escrituras de una manera torcida. ¿Sí? Entonces pacta, entonces siembra, entonces compromete, entonces haz esto y haz lo otro y Dios te va a devolver y Dios va a hacer esto y Dios va a hacer lo otro. Error. Y yo voy a buscar aquí en la palabra y vamos a ir llevando 1 Timoteo 6:10. Dice, porque la raíz de todos los males es ¿qué cosa? El amor al dinero. Mire que dice que la raíz de todos los males. ¿Usted tiene males? Seguramente muchos de esos males, la raíz es el amor al dinero, por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Qué dice? Codiciando. Entonces no hay que dar. ¿Eso es lo que está diciendo el texto? No, el texto no me está diciendo eso. Y se torturaron con muchos dolores. Y ahora mire Colosenses 3:5. Dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos ¿a qué cosa? ¿A la qué? Fornicación. ¿Qué más? Impurezas. ¿Qué más? Pasiones. ¿Qué más? ¿Y por qué estará la avaricia metida allí? Como raro, ¿cierto? Como raro. Siempre he dicho que Pablo es el apóstol de las listas. Aquí, Colosenses no deja de hacer una lista. Y está diciendo 4 cosas, mis hermanos, aquí conmigo. 4 cosas de las cuales debemos cuidarnos. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos. 4. Pero después cierra con una más. Y dice, avaricia. ¿Qué es? ¿Por qué fornico? Porque deseo tener algo antes de tiempo, ¿cierto? ¿Por qué hay impureza? ¿Por qué hay pasiones? ¿Por qué hay malos deseos? Porque no estoy conforme con lo que tengo y quiero ir a buscar más allá. ¿Por qué hay avaricia? Porque no aprendo a vivir tranquilo y contento con lo que tengo. Mire,
Es que resulta que en la iglesia se habla acerca del pecado, de la mentira. Hablar de la mentira está bien en la iglesia, ¿cierto? Que debemos corregirnos de la mentira. Hablar acerca de la ira es importante en la iglesia, ¿cierto que sí? Del perdón, claro que sí. De la restauración, de la salvación, claro que sí. ¿Y de la avaricia no? De la avaricia también. De la avaricia también debemos hablar, porque es idolatría, porque no es conforme el corazón de Dios. Porque el que retiene, acumula aquí, pero no honra a Dios. Y hemos visto desde los antiguos. ¿Usted ha escuchado acerca de las huacas? De los entierros indígenas, ¿cierto? Y desde años atrás, siglos atrás, entonces estamos nosotros hablando acerca de faraones que fueron enterrados ¿cómo? ¿Con qué? Con los tesoros. ¿Y qué? ¿Cuántos se llevaron? ¿Cuánto pasaron al Hades? ¿Cuántos ídolos griegos, romanos, persas, otomanos? ¿Cuántas civilizaciones españolas? Y luego aquí cuando llegaron, ellos llegaron aquí a desenterrar lo que habían enterrado. ¿No iban por el dorado acaso? Eso dice la historia. Pero entonces usted y yo necesitamos entender algo. No hay entierro con trasteo. ¿Recuerda usted cuando el Señor dice, hablando precisamente de esto en Lucas, utiliza una parábola allí y dice que un hombre dijo, se puso a considerar todo lo que tenía y dijo, ¿de quién va a ser todo esto? Ya no cabe en los molinos lo que tengo, voy a derribarlos y construir unos nuevos para guardar más y ya me voy a dedicar a descansar. Y el Señor dice, lo que tú no sabes es que esta noche te mueres. Y lo que tienes, ¿de quién será? Lo que dejas, ¿de quién va a ser? Entonces fíjese que una cosa es que el Señor me esté reprendiendo a mí sobre conductas que aparentemente son inmorales. ¿Son inmorales o aparentemente son inmorales? Según este texto. Son inmorales. La avaricia también es inmoral. Retener también es inmoral. Aparte de eso, el Señor utiliza un término y es idolatría. Idolatría. Tengo esto que es mío. Esto es para mí. No se lo doy a nadie más. Porque lo he tenido que trabajar con esto. Y no lo suelto. Y el Señor está diciendo, sí, ¿seguro? ¿Seguro que no lo sueltas? Y luego el Señor está hablando, después de hablar de no retener, está hablando de ojo como vemos. Y tiene que ver con el versículo 22 de Mateo 6. Ojo como vemos. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, ¿todo tu cuerpo qué? Pero cuando tu ojo está enfermo, escúcheme por favor, todo tu cuerpo está ¿cómo? Lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. En Reina Valera dice tinieblas. Porque si la luz que está en ti son tinieblas, ¿cuán densas son las tinieblas? Dice. Y versículo 24, nadie puede servir ¿a cuántos? A dos amos. Odiará a uno y amará al otro. Y yo creo que hoy tengo que hacer la reflexión de cuánto amo lo que tengo. Cuánto amo lo que tengo. Y la teología de la prosperidad dice, no importa. Vende lo que tienes, tráelo aquí. No importa. El Señor te va a recompensar. Y se hacen unos discursos. Pero para unos hay otros. Para el que predica mal están los que quieren escuchar mal. Y están los que les encantan las profecías. Y Dios te va a dar, y Dios te va a multiplicar, y Dios va a extender, y Dios te va a dar las naciones por heredad. Y eso se utiliza en una gramática bíblica. Y con zapateo y movimiento de mano y voleo de chaqueta. Y la gente queda, wow.
Se movió Dios. Como si Dios se moviera en eso. ¿No se encargó el Señor de mostrarle a Elías que él no se movía en eso? Ni en el terremoto, ni en ninguna otra cosa por allá terrible. ¿En qué se movió Dios para Elías? En lo suave. En el susurro que te está diciendo el Señor. Escucha el consejo que te doy hoy. Ahí, sobre eso es que se está moviendo Dios hoy. Y el Señor está diciendo, nadie puede servir a dos amos. Odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y vivir esclavo al dinero. Un hombre llega, pastor, necesito trabajo. El pastor dice, vamos a orar. Entran a orar. Y pasados los días el Señor le bendice con un buen trabajo a esta persona. Y el pastor le habla lo importante que es honrar a Dios. Y esta persona empieza a honrar a Dios dando sus ofrendas, su diezmo. Pero este hombre comienza a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar más. Hasta que llega un momento en que pide otra cita con el pastor y le dice, pastor, yo necesito hablar con usted. Sí, claro, hablemos. Y le dice, es que ya no me siento capaz de dar todo eso de diezmo. Es mucho, pastor, es demasiado dinero ya. Y él le dice, no se preocupe, venga y oramos. Esté tranquilo, descanse, venga y oramos. Y dice la ilustración que el pastor arrancó a orar y dijo, Señor, por favor, yo te ruego que le des a este hombre, le reduzcas para que él pueda ofrendar y diezmar tranquilo. Apenas él escucha esta oración, él dice, no, pastor. Pastor, así no ore, por favor. Dice, te está haciendo difícil diezmar mucho. Es porque tienes mucho. Cuando tengas poco, seguramente va a ser fácil diezmar poco. Porque cuando vemos que es mucho, decimos, uy, no. No. Tampoco, hasta por allá. Tampoco. ¿Cómo se le ocurre? Pues es precisamente. Pero ¿sabe cuál es el principio del ofrendar y del diezmar? Y le preguntaba yo a un hombre muy importante en su medio, y su respuesta sacando pecho fue la siembra y la cosecha. Y yo le dije, no, Señor, discúlpeme, pero no es así. Y se enojó conmigo. Me dijo, entonces, ¿cuál es? Le dije, la obediencia. Ese es el principio. Obediencia. Ese es el principio. Porque sabe que la teología de la prosperidad dice, tú siembras y Dios te va a dar más. Y utilizan, yo recuerdo a alguien que utilizaba la simbología del grano de maíz. Decía, un maíz que usted siembre le va a dar una planta como con 3 o 4 mazorcas o choclos, como le dicen aquí los paisas. ¿Y cuántos granos tiene cada uno de ellos? Así usted debe sembrar, entendiendo que Dios le va a recompensar. Páreme ese buque ahí. Si usted está dando al Señor para que el Señor le devuelva, grave. Pero si usted está dando al Señor en obediencia, en gratitud, es distinto. La teología de la prosperidad se ocupa de ver cómo crece la cartera, la billetera de la iglesia, pero no se preocupa del corazón de la iglesia. ¿Me hago entender? Ahí es donde hay que tener cuidado. Ahí. El hermano compró un auto y entonces yo cojo y abrazo al hermano y le digo, hermano, esa camioneta tiene una cara de semilla. ¿Por qué se ríe? Hermano, esta camioneta tiene una cara de semilla, aleluya. Y de pronto nos invitaron a la finca y decimos, hermano, ¿qué semilla tan gigante? Y ponemos una carga. Eso es poner una carga en la otra persona. Porque la otra persona se va a ir pensando, y el pastor con un Logan. Y el pastor pagando arriendo. Porque ¿qué se puede hacer con la boca? Se puso una carga en la otra persona.
Se puso una carga en la otra persona. Y la otra persona va a empezar a decir, va a empezar a pensar, ay sí, el pastor me dijo que esto tenía cara de semilla. ¿Será que estoy obedeciendo? ¿Será que no voy a obedecer? ¿Será que qué voy a hacer? Señor Dios mío, no he podido con esto. He estado pensando en todo lo que el siervo del Señor me dijo. Y esa carga puede terminar haciendo que la persona obre por las emociones. Y terminó dando una llamada, pastor, nos vemos en el tránsito. Hermano, ¿cómo así? Él haciéndose el extrañado, ¿no? ¿Cómo así, hermano? Sí, el Señor no me dejó, el Señor me dio esa palabra y no pude. Y tal vez en el interior, este tipo, para no decirle más, pastor, este lobo dijo, y lo maquilla, le echa agua bendita a eso y dice, hermano, Dios le va a multiplicar las camionetas. Pero ese es el evangelio de la prosperidad. Pero el evangelio de verdad, el evangelio de la sana doctrina de las escrituras está diciendo, lo que yo no quiero, es lo que dice el Señor, lo que yo no quiero es que tú idolatres lo que tienes. Lo que yo quiero que tú entiendas es que lo que tú tienes, te lo he dado yo. Porque la sabiduría y la inteligencia que tienes para hacer los negocios no vienen de ti, vienen de mí para ti, para que tú hagas y multipliques. Es que el Señor necesita personas con recursos en las congregaciones, claro que sí. Sí las necesita. Ahora, ¿todos vamos a ser ricos un día? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no lo sé. Una cosa dijo el Señor, que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros para que les ayudáramos. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? ¿O me lo estoy inventando? Sí lo dijo. Sí lo dijo. Dijo ¿cuándo lo dijo? Cuando una mujer quebró un vaso de alabastro con su aceite para ungir sus pies. Y el economista del Judas dijo, porque él era el que contaba las ofrendas y se las robaba. Yapper, todo el tiempo con el Señor. Uno para el Señor, dos para mí. Uno para el Señor, dos para mí. Y él creía que Dios no se había dado cuenta de eso. Pero él mismo fue el que dijo, si se hubiera vendido esto y dárselo a los pobres, y el Señor le responde allí, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Pero ¿qué fue lo que se le dio a Dios? Y ahí es donde está. Yo no puedo seguir esclavo del dinero y de las posesiones. Y quiero que revisemos esto. Primero, todo es de Dios. ¿Qué es lo que yo debo tener claro en mi vida como creyente en Cristo? Todo es de Dios. Y eso incluye su posesión más amada. Piensen qué es lo que usted tiene que vale mucho dinero. Pesos, póngale pesos. ¿Qué es eso que usted tiene que usted dice, eso es de Dios? Amén. Eso es de Dios. La ofrenda es algo espiritual. Porque es para el Señor en lo secreto. Ahora, hay una situación que usted y yo debemos aprender, y es preparar nuestra ofrenda durante la semana. No el domingo, cuando el hermano o la hermana se paran aquí en los anuncios y decir, vamos a ofrendar. La ofrenda. Y empieza a bombardear la cabeza cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y para eso se han inventado cualquier cantidad de ilustraciones. Saca el Señor en el nombre de Jesús. El verde, uy, Jehová te reprenda, Satanás. Por aquí no era la menuda, estaba por acá, ¿cierto? Pero si la ofrenda es algo espiritual, yo necesito preparar, escúcheme por favor, yo necesito preparar mi ofrenda entre semana. Ojalá usted sea el tipo de casa donde usted se pone de acuerdo con su esposa o su esposo y separan la ofrenda y dicen, Señor, esto es para ti. Y como la ofrenda es para el Señor y no para los hombres, usted lo va a dar entendiendo que esto va a ayudar en el reino de los cielos. ¿Sí? Un humanista va a decir, a otro con ese cuento. A ver, muéstreme cuál es la cuenta del Señor. Porque la de la iglesia la conozco, pero la del Señor, ¿dónde está?
¿Por qué? Porque las cosas espirituales, ¿cómo se disciernen? Espiritualmente. ¿Usted cree que pagar este lugar y hacer las cosas que se tienen que hacer semana a semana, cómo llego yo aquí al hotel? Ahí me deben estar grabando con esa cámara. Y llego yo al hotel, hola señorita, vengo a hacer la obra de Dios y te pido que me abras ese auditorio ahora. ¿Cómo así? Sí, así como le estoy diciendo, obedezca porque esto es de Dios, esto es espiritual. No. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ve, saca un pez. Y en la boca de ese pez vas a encontrar 2 monedas. Paga lo tuyo y lo mío. Porque Dios no le robó un peso a nadie. Le dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Le habían explicado así el tema del dinero. Porque yo debo ofrendar para el Señor y no para los hombres. No ofrendo para que Dios me dé, ofrendo porque Él me ha dado. Eso cambia mi forma de pensar. Yo no ofrendo para que Dios me dé, ofrendo porque Él me ha dado. ¿Qué me ha dado Dios esta semana? ¿No me dio fuerzas para ir a trabajar? Guardó mi casa, guardó mi familia. Me ha permitido poner alimento en la alacena, ponerle combustible al auto o a la moto o pagar transportes. ¿Me ha dado o no me ha dado Dios? Amén. Ofrendo porque Él me ha dado. Y lo había dicho en algún otro momento, pero hay personas que algunas personas llegan a los pies de Cristo porque tienen una necesidad, ¿cierto? Hay como una crisis y esa crisis es la que hace que muchas personas lleguen a Cristo. La mayor parte de veces las crisis son de tipo económico. Y cuando el Señor restaura la economía, estas personas realmente no se anclaron a Cristo, se anclaron a la bendición que Cristo podía darles. Sin embargo, ¿qué? ¿Usted cree que el Señor, se llevó mi trabajo que le di? No, el Señor no va a llorar por eso. Infortunadamente, el que va a llorar después por no hacer lo correcto es esa persona. ¿Sí me hago entender? O sea, el Señor no le llora a nadie, ni le ruega a nadie, ni le mete la mano al bolsillo a nadie. Pero lo que sí va a hacer el Señor es que cada uno de lo que siembra va a recoger. Y si hay ingratitud, eso mismo va a recoger en su momento. ¿Ya? ¿Es un problema de Dios? No, es un problema de esa persona. ¿Es un problema de la iglesia para que juzgue al que se fue? De ninguna manera. De ninguna manera. Es un problema de esa persona que supo que Dios le dio, que Dios le bendijo y se fue. Ofrendar es un privilegio. Ofrendar es un privilegio. Porque ofrendar tiene que ver con adoración. Tiene que ver con adoración. Mire lo que dice Efesios 1:3. ¿Lo tienes allí en la pantalla? Efesios, sí, gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que qué? ¿Nos ha qué? Bendecido. ¿Con qué? ¿Sí ve que ofrendar es un privilegio? Por una razón. Porque es adoración. Los Reyes Magos llevaron ofrenda al Señor. ¿Sí lo recuerdan? Incienso, mirra y oro. Y los tres tienen un carácter de la obra redentora de Cristo. Porque habla de divinidad, oro. Habla de muerte, la mirra. Y habla de adoración, el incienso. Pero esos tres elementos, si los vamos a mirar como elementos, no los tenía todo el mundo. Oro no lo tenía todo el mundo. Mirra era muy costosa. No todo el mundo podía embalsamar sus muertos para enterrarlos. E incienso lo tenían era para darlo a sus dioses. Era costoso. Ahora la pregunta es, ¿ellos dieron, los reyes dieron, los hombres sabios dieron porque tenían mucho? Ellos dieron porque adoraron. Para ellos era un privilegio. Ellos eran sabios
¿Y qué necesidad tenían que trasladarse tantos kilómetros de un lugar a otro lugar para llegar a lo que describe la Escritura, que era un establo, y postrarse allí y ¿qué? Adorar. Es un privilegio, mi hermano. Es una bendición. Por eso, como es una bendición, usted no puede venir a prepararla aquí el domingo. Bolsillo derecho, usted viene, bolsillo derecho, la menuda, 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 para no equivocarme, porque vaya de pronto me equivoco. Bolsillo derecho, la menuda, en este otro bolsillo está lo otro que es mío. Bolsillo derecho, la menuda, bolsillo derecho, hermano, vamos a ofrendar, bolsillo derecho, bolsillo izquierdo, este es el bolsillo izquierdo, y por eso es que entonces terminamos reprendiendo al diablo. Listo, ¿dónde vamos? Es un privilegio, ofrendar es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y esto es bien interesante. Porque cuando yo entiendo que hacer parte del cuerpo me implica cumplir mi parte, o si no el cuerpo se avería. ¿Usted se imagina que el estómago diga, no, yo no funciono esta semana? Que el colon diga, no hay trabajo esta semana, va a descansar. Que la vejiga le diga, como algunos de mis estudiantes, ellos medio se toman 3 sorbos y ya tienen que ir al baño. La vejiga le va a decir a usted, vejiga no hay proceso de líquidos, nada. ¿Usted se imagina eso? Tal cual, porque Pablo utiliza la analogía del cuerpo para decir que somos todos miembros los unos de los otros. O sea que no cumplir mi responsabilidad es tan igual como que su vejiga se le cierre, doctora. Imagínese una vejiga cerrada. Terrible, terrible. Gracias, Señor, por habernos creado tan perfectamente. Es una responsabilidad. Es mi responsabilidad hacer lo que me corresponde hacer. Fíjese que ya no es una obligatoriedad. No es un gancho ciego para jalar la gente a hacer lo que yo quiero que hagan. Es llamar a la iglesia a que adoremos al Señor y cada uno haciendo la parte que le corresponde. Amén. Ofrendar con generosidad. 1 Corintios 16:2. Y esto tiene que ver con lo que estaba hablando allá arriba ahorita. Que el primer día de la semana, aquí está la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas, dice que el primer día de la semana, está hablando Pablo a la iglesia en Corinto, cada uno de ustedes, ¿qué cosa? Aparte y guarde. Aparte y guarde. ¿Según qué? Pero el personaje que le pidió al pastor que orara por su trabajo ya tenía una carga, porque ya no ofrendaba 100,000 o diezmaba 1,000,000. Ya tenía que estar ofrendando y diezmando más, 5, 10, 20, no sé cuánto. Pero él decía, esto es mucho. Y el pastor se cargó con él. Le dijo que Jehová te reprenda, diablo, no, desobediente, hijo de Asmodeo. No le dijo nada de eso. Le dijo, venga, resolvamos esto. Como esto es un tema con el Señor, resolvámoslo con el Señor. Como fue Dios quien te dio la provisión, oremos al que te da la provisión para que reduzca la provisión y tú no tengas problemas de cuánto estás dándole al Señor. Iglesia, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar referente a las finanzas. Necesitamos cambiarlo. Necesitamos de verdad venir delante del Señor y entenderlo. Separe, aparte y guarde según haya prosperado. Según haya prosperado. Esta semana fue así, Señor, gracias, esto es tuyo. Esta semana fue así, Señor, gracias, esto es tuyo. Según haya prosperado. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Por lo cual fueron tan reprendidos. La ley decía que el sacerdote debía tener un gancho con un solo garfio, una sola punta. Ellos tenían 3 puntas. ¿Qué agarra más? ¿Uno de una o uno de 3? Porque ellos quitaban por la fuerza, Juan. Por la fuerza quitaban.
la mejor parte y los obligaba. Y el Señor los reprendió. El Señor se encargó de reprenderlos por hacer lo que no era correcto. Ofrendar con generosidad, cada uno como propuso en su corazón, conforme haya prosperado. Yo debo entender que ofrendar es una inversión en lo espiritual. ¿Cómo así? ¿Cómo así que una inversión en lo espiritual? Segunda de Corintios 9, verso 6. El que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, ¿por qué me está diciendo a mí que es una inversión espiritual? Porque si usted quiere traer a su familia y a sus amigos, ¿usted los traería a este lugar? ¿Le parece que este lugar es bonito? ¿Que es agradable? ¿Que es limpio? ¿Que es fresco? ¿Los traería usted acá? Entonces esto es una inversión. ¿Me hago entender? Pareciera tonto. Pero si usted va a cerrar un negocio con alguien, usted va a tener una conversación con alguien, ¿usted a dónde lo lleva? Bueno, algunos sí, tal vez no. A la heladería, como dicen ustedes los antioqueños, a la heladería ahí de la esquina. ¿Sí? Con torbellinos y guabinas y con todas estas músicas populares que tenemos hoy en día que nos rodean tanto. Y usted le da lo mismo. Tal vez, sí. Doña Rosa, hay 2 tintos, échale. Y usted se acostumbró seguramente a hacer ese tipo de cosas. Está bien. Pero con el Señor no es así. Con el Señor no es así. Con el Señor debe ser excelente. Debe ser con excelencia. Porque Él es nuestro Dios. Malaquías dice, si yo soy su Dios, ¿dónde está mi temor? Si yo soy su Señor, ¿dónde está realmente? ¿Dónde está? Ustedes dicen que yo soy su Dios, que yo soy su Señor. ¿Dónde está? Y habla allí acerca del que lleva lo cojo, lo tuerto y lo enfermo. ¿Sí lo dice o no lo dice? Váyase a Malaquías y verá. Entonces yo no voy a traer al Señor una ofrenda mala, una ofrenda dañada, una ofrenda de lo que me sobra, una ofrenda de que, ay, como que me acordé, como que mire a ver en el cajón de las monedas del carro a ver cuánto saca ahí. Eso no es para Dios. Eso ofende a Dios. ¿O es que acaso el Señor le ha tirado monedas para que usted llene su alacena? ¿O Dios le ha tirado monedas para que usted tenga buena salud? No, el Señor le ha bendecido con lo bueno. Con lo abundante le ha bendecido Dios. Con la estabilidad de su trabajo. Con la gracia para que el voz a voz lleve su negocio a otros lugares, a otras personas. Ok, entonces como esto es una inversión espiritual, yo necesito entender que cuando yo ofrendo, permito que este lugar se abra. Permito que la familia pastoral también esté bien. Y no me da pena decirlo porque la Escritura lo dice. Amén. Amén. Porque de eso es que se trata. Y que otras familias en la congregación puedan recibir en su momento también. Porque ha ocurrido en esta iglesia. Ha ocurrido. Y precisamente para que la mano derecha no sepa lo que la izquierda, dicen, ay sí, buena esa, para no contar. Pero el Señor ha permitido que en su momento algunas personas sean ayudadas. De una u otra manera. Y eso es bendición para la iglesia. Amén. Debo ofrendar con gozo. Segunda de Corintios 9, verso 7. Cada uno dé conforme propuso. ¿Cómo propuso en dónde? No con ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Por eso
Por eso cuando yo preparo entre semana mi ofrenda, yo debo tener gozo y decir, Señor, gracias porque me salvaste. Gracias, Señor, porque ahora que soy salvo tengo un lugar donde llegar. Tengo una reunión a que asistir por la mañana, en las madrugadas, o una reunión por la noche. Gracias porque pudimos ir a un retiro. Y gracias porque los pastores y el equipo de servidores se encargó de trabajar en todo lo que había que hacer. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Algunas personas dicen, vean, de verdad, les voy a decir lo que he escuchado de muchas personas, abro comillas, líderes de congregaciones, dicen, bueno, pero con lo del encuentro ustedes cuadran algo para ustedes, ¿no? Yo tengo astigmatismo miópico, pero cuando a mí me dicen eso, yo cierro un poquito más los ojos y digo, yo no escuché bien. ¿Por qué? Eso es poner 3 garfios. Amén. Ya cuando yo le hablo a usted de 3 garfios, usted ya se ubica. ¿Por qué yo voy a arrebatarle a la gente lo que no es mío? Yo tengo que hacer eso, yo no tengo que hacer eso. Dios va a ser el que despierta en cada corazón, en cada familia de la congregación, hacer lo que se debe hacer. Punto. Y a partir de ahí es que Dios bendice y multiplica. Hagamos lo que nos corresponde, que eso es diferente. Amén. Pero yo no tengo por qué decir que algo que es X, yo le ponga X al cubo. Lo pongo exponencial para que sea más. Porque como yo solo pago X, me quedo con X al cuadrado. Matemáticas. Mis hermanos, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Usted es una persona feliz cuando da? ¿O usted entra en crisis y le tiembla el dedo así en la aplicación? Confirmar. No te resistas. ¿Sí ve que es diferente cuando yo entiendo los principios de la palabra? Y esto el Señor lo habló en el Sermón del Monte. Lo habló en el Sermón del Monte. Mire lo que dice Salmo 24:1. De Jehová es la tierra. ¿Y qué cosa? ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy de Dios. Que todo lo que yo tengo, no como el salmista de la competencia, siempre me acuerdo de canciones, todo lo que yo trabaje, todo es para mí. No, ni para ti, ni para mí. No, mentira. Todo lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. Amén. Todo, absolutamente todo. Todo. No hay nada que yo tenga que sea mío. Imagínese lo que el Señor nos permite. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero Dios me permite decir mi carro, mi casa, mi esposa, mis hijas, mi negocio, mis vacaciones. Señor, ¿y yo cuándo puedo tener mis vacaciones? Entonces aprendamos y corrijamos nuestra forma en la que nos comunicamos con el Señor. Señor, todo es tuyo. Y dijo Moisés, porque de lo que tú nos has dado te devolvemos. Y también dijo rey David cuando estaba en un lugar, en la hacienda de un hombre llamado Araúna, no Arjona, no, Araúna. Dijo que iba a hacer un sacrificio. Y este siervo, este hombre que tenía dinero, le dijo, rey, diga, ¿qué hay que hacer? Dijo, no. Aquí hay ganado, aquí hay leña. Dijo, no, señor. David entendía perfectamente de qué se trataba un sacrificio para el Señor. ¿Qué le dijo? No le daré al Señor mi Dios sacrificio que no me cueste nada. Googléelo y verá que no le estoy mintiendo. David era el rey y él pudo haber dicho, listo, 3 cabezas de ganado, traiga para aquí la leña
y encendamos esto, Señor, te ofrezco este sacrificio, y el Señor va a decir, ¿seguro que es suyo? ¿Seguro? Oh Dios, cómo salto y cómo danzo y cómo canto, ¿seguro que eso es tuyo? Ahí sí aplicaría lo que dicen algunos, ganar indulgencias con Ave Marías ajenas. No le daré al Señor mi Dios sacrificio que no me cueste nada. Así que mi hermano y mi hermana, esta mañana nosotros hemos podido entender lo que significa dar. Está en el Sermón del Monte. Dice, cuando demos, en silencio. No hagamos nosotros, no retengamos, porque el Señor no le gusta la avaricia. Y cuidado cómo vemos las riquezas que tenemos. Eso fue lo último que dice allí en el texto. Que la luz, no vaya a ser que la luz que hay en tu ojo sean tinieblas. No lo vaya, cuidado, porque imagínense cuántas más densas son las tinieblas. Así que yo debo tener cuidado de cómo doy, cuidado de lo que guardo y cuidado de cómo veo la vida financiera. Amén. De verdad necesitamos sanidad financiera entre nosotros. Necesitamos hacer lo que el Señor nos llama a hacer y no a retener. Mire que yo aquí no le estoy, en ningún momento yo le he dicho a usted que usted está obligado a, y que si usted lo hace, y que si usted pacta y bla, bla, bla. No, yo en ningún momento le he dicho eso y al final de semana usted va a poder revisar el video a ver si es que no se acuerda. Pero mis hermanos, hay una cosa que es real y que los tesoros yo los debo hacer en el cielo, no aquí en la tierra. Que el Señor quiere que prosperemos. El Señor habrá destinado, conforme su propósito, cosas sobre cada uno de nosotros. Amén. Pero que la prosperidad sea, y eso lo dijimos en el encuentro, en el retiro que tuvimos el lunes, que la prosperidad sea, ¿qué cosa? ¿Alguien lo recuerda? Que ser un hombre próspero es ¿qué? Gracias, Simón Guerrero. Vivir en el centro de la voluntad de Dios. Eso me hace próspero. Porque recuerda cómo terminó Pablo sus días. ¿Cómo terminó? Preso. Pero aparte de eso, con la cabeza en un canasto. Porque él muere decapitado. ¿Cómo terminó Pedro? Terminó crucificado con su cabeza hacia abajo, porque él mismo dijo, no es digno de que yo muera como mi Señor. Si me va a crucificar, hágalo de otra manera. ¡Ja! Ahí está su evangelio de la prosperidad. Porque el Señor sí quiere que nosotros tengamos provisión. Dijo Pablo, he aprendido a vivir en la escasez como en la abundancia. Aprendido a vivir. Quiere decir que yo, sea que esté en la abundancia, o sea que esté pasando días de escasez, voy a vivir agradecido con Dios, entendiendo que todo es del Señor. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar esta mañana. Porque esto es del Señor, iglesia. Y si usted está haciendo cosas y usted está prosperando, yo le invito a que honre al Señor y que haga lo que debe hacer primero. No por mí, no para mí, para el Señor. Por el Señor. Y que podamos honrarlo a Él como Él es digno de ser honrado y de ser glorificado. Amado Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias por darnos ejemplos fuertes como los de Ananías y Zafira. Este matrimonio, Señor, que nadie les dijo que vendieran, pero ellos decidieron hacerlo. Cuando vieron tanto dinero junto, decidieron sacar una parte y afirmar que lo habían vendido en eso. Pero como tú lo ves todo en lo secreto, los expusiste públicamente. Y llegó temor a la iglesia, porque ellos murieron como ejemplo de que no debemos mentirte a ti, que tú sabes todo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que trates y que trabajes en nuestra vida, Señor, el aprender a dar,
el aprender a ofrendar de manera clara como los principios que nos enseñaste hoy. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes, que nos bendigas con la capacidad, Señor, de creer que tú eres el dueño de todas las cosas, como dice tu palabra. No solamente decirlo, sino actuarlo, vivirlo. No solamente parecerlo, sino serlo. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, oramos a ti, te damos gracias. Yo bendigo la vida de mis hermanos y te ruego en el poderoso nombre de Cristo Jesús, ministra esta verdad profundamente en cada corazón y que cada uno pueda ir a su casa y reflexionar, Señor, y hacer los correctivos necesarios para honrarte a ti, para amarte a ti, para bendecirte a ti, para agradarte, Señor, en lo secreto. Y tú te encargarás del resto luego. Pero quiero hacerlo porque a ti te agrada. Quiero hacerlo porque tú lo mandas. Quiero hacerlo, Señor, porque eso bendice la iglesia, bendice el cuerpo de Cristo y permite el desarrollo natural de este mismo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Bendecimos esta semana con tu presencia en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos.